Cada mañana ves cabellos acumulados en el desagüe y de repente te das cuenta de que la raya del cabello está más abierta que ayer. El momento más aterrador no es la caída en sí, sino descubrir que cada hebra que se pierde no vuelve y que, si no haces nada, el camino hacia la calvicie avanza en silencio. Muchas personas mayores se resignan y dicen, es la edad, es la genética, ya no tiene solución, pero la verdad es que te han ocultado un secreto. En Asia, un alimento cotidiano se ha utilizado durante cientos de años para nutrir el folículo, frenar la caída y apoyar el oscurecimiento natural del cabello. Es tan simple y tan barato que casi nadie habla de ello. He visto con mis propios ojos a personas mayores notar el cabello más fuerte, más denso y con un tono más oscuro en pocas semanas, con un pequeño cambio en el desayuno diario. Si no quieres que el próximo año tu cabello esté más fino, más ralo y más cercano a la calvicie que este, no pases este video. Y ese secreto que casi nadie se atreve a decir en voz alta, no es un medicamento ni un tratamiento caro. Es el sésamo negro, un alimento humilde que Asia ha usado durante siglos para nutrir el folículo desde dentro. Estudios en nutrición y alimentos funcionales muestran que las semillas de sésamo, especialmente las variedades negras, son ricas en zinc, cobre y lignanos antioxidantes, nutrientes que la ciencia asocia con el mantenimiento normal del folículo piloso y cuya deficiencia es frecuente en personas mayores con cabello debilitado. Pero aquí viene lo que más me sorprendió. La mayoría de las personas mayores consumen las semillas de sésamo de forma incorrecta. Como resultado, atraviesan el sistema digestivo sin ser absorbidas correctamente. Es como sembrar en tierra seca. Ese pequeño detalle marca toda la diferencia y hoy voy a revelarlo. Ahora déjame mostrarte la base científica y cómo puedes empezar mañana mismo. Antes de continuar, apóyame con un me gusta si deseas recibir más estrategias de salud comprobadas para mujeres maduras. Muy bien, vamos a profundizar. Empezamos con la solución número 1, el protocolo del sésamo negro. No hablamos del sésamo blanco que aparece en los panes industriales. Necesitas semillas de sésamo negro auténticas y preparadas de una manera específica. El objetivo es consumir una cucharada diaria. Y ahora te explicaré por qué el color negro es tan importante frente al blanco. El sésamo negro contiene niveles mucho más elevados de lignanos, antioxidantes y minerales traza como el hierro y el zinc, exactamente lo que tus folículos capilares debilitados están reclamando. A partir de cierta edad, la caída del cabello suele deberse a una combinación de mala microcirculación y carencias nutricionales en la raíz. Con los años, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y el folículo no recibe suficiente oxígeno ni nutrientes para mantenerse en la fase anágena, es decir, la fase de crecimiento. Entonces, el cabello se desprende antes de tiempo. Las semillas de sésamo negro son una auténtica joya nutricional, ricas en hierro, zinc, grasas saludables y vitamina E. El zinc es fundamental porque actúa como cofactor de las enzimas que producen queratina, la proteína principal del cabello. Diversos estudios indican que la deficiencia de zinc y de hierro es una de las causas más frecuentes del adelgazamiento capilar difuso en personas mayores. Desde hace siglos, la medicina tradicional china afirma que el sésamo negro nutre la sangre y fortalece el cabello. Hoy la ciencia moderna respalda esta idea. Su alto contenido en antioxidantes, especialmente la sesamina, combate el estrés oxidativo del cuero cabelludo, uno de los grandes responsables del envejecimiento y de las canas prematuras. Cuando nutres el folículo desde el interior, prolongas su fase de crecimiento y reduces la señal de caída. Y ahora viene la parte más importante. No basta con espolvorear semillas enteras sobre una ensalada. La cubierta exterior del sésamo negro es demasiado resistente para ser digerida completamente.
Si las consumes sin preparación, pasarán por tu organismo sin aportar beneficios reales. Por eso debes molerlas o tostarlas previamente. Compra semillas de sésamo negro crudas y de buena calidad. Cada mañana toma una cucharada y tuéstala suavemente en una sartén sin aceite durante 2 minutos, hasta que desprendan un aroma tostado y agradable. También puedes molerlas en un molinillo de café o en un mortero hasta obtener un polvo fino. Añade este polvo a tu yogur natural, a la avena caliente o a un batido de frutas. Su sabor es suave, ligeramente a nuez y resulta muy agradable. Hazlo todos los días, preferiblemente en el desayuno. En aproximadamente 3 semanas notarás que tu cabello se siente más firme y con mayor brillo. Hacia la 6ª semana la cantidad de cabello en el desagüe disminuirá notablemente. En cuanto a la conservación, guarda las semillas crudas en un frasco hermético, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz. Una vez molidas, consumirlas en un plazo máximo de 7 días para preservar sus nutrientes. No superes una cucharada diaria, ya que un exceso puede provocar molestias digestivas en personas sensibles. Ahora te diré el error más común. Muchas personas compran dulces o snacks industriales con sabor a sésamo negro. Estos productos contienen azúcar, aditivos y muy poca semilla real. Son inútiles para la salud capilar. Necesitas la semilla pura, recién molida y bien preparada. Recuerdo el caso de mi paciente María, de 68 años. Cada vez que se cepillaba, veía mechones enteros en el lavabo. Tenía miedo de quedarse sin cabello. Le recomendé dejar los champús costosos y empezar con el sésamo negro molido cada mañana. Me miró incrédula. ¿Comida para pájaros?, me dijo sonriendo. Yo le aseguré que funciona. Comenzó a mezclar el polvo en su sopa de miso matutina y en su yogur. 4 semanas después vino a la consulta con su cepillo en la mano. «Mira», me dijo emocionada, «casi no se cae». Su pérdida se había detenido. Su cabello no solo permanecía en su cabeza, sino que se veía más oscuro, más denso y con más vida. Entonces me confesó: «He gastado miles en lociones y tratamientos y la respuesta estaba en el supermercado por solo 5 euros. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás dispuesta a regalarle a tu cabello este pequeño ritual diario sencillo y natural? A veces los mayores tesoros no están en frascos lujosos, sino en semillas humildes que esperan ser despertadas. Tu cabello es como un jardín maduro. Si lo riegas con constancia, paciencia y amor, volverá a florecer». 3 errores críticos que evitar. Error 1. Comer las semillas enteras. Debes romper la cáscara para liberar los nutrientes. Error 2. Ser inconsistente. El crecimiento del cabello es lento. Necesitas dosis diarias para cambiar la química de la sangre que alimenta la raíz. Error 3. Esperar que el cabello crezca de la noche a la mañana. Esto detiene la pérdida primero. El crecimiento viene después. Esa es la primera parte. Ahora vamos a conocer el segundo método con sésamo negro para cuidar y fortalecer el cabello, el tradicional porridge o gachas de sésamo negro. Una receta ancestral utilizada durante siglos en Asia para mantener el cabello oscuro, suave, brillante y resistente a la caída. Este método no es una moda pasajera, es una práctica transmitida de generación en generación, especialmente entre mujeres que deseaban conservar una melena fuerte, incluso con el paso del tiempo. Su eficacia se basa en nutrir el folículo desde el interior, aportando minerales, antioxidantes y grasas saludables que fortalecen la raíz. El sésamo negro es rico en hierro, zinc, vitamina E y compuestos antioxidantes. Estos nutrientes ayudan a mejorar la circulación en el cuero cabelludo, reducen la fragilidad capilar y favorecen un crecimiento más estable. Cuando se consume de forma regular, contribuye a que el cabello se vea más grueso, más oscuro y con mayor brillo natural. Para preparar este porridge necesitas ingredientes sencillos: semillas de sésamo negro crudas, arroz blanco o arroz glutinoso y agua limpia. De forma opcional, puedes añadir una pequeña cantidad de miel natural.
La proporción correcta es fundamental. Utiliza una cucharada sopera de sésamo negro por cada media taza de arroz. Añade 3 tazas de agua para cada ración. Primero, lava el arroz hasta que el agua salga clara. Luego lava el sésamo y déjalo escurrir. Tuesta ligeramente el sésamo en una sartén sin aceite durante 3 minutos a fuego bajo hasta que desprenda aroma. Déjalo enfriar y muévelo hasta obtener un polvo fino. Después, cocina el arroz con el agua a fuego medio hasta que esté muy blando y cremoso. Cuando esté listo, añade el polvo de sésamo poco a poco y remueve durante 5 minutos más hasta obtener una textura suave y homogénea. Sirve el porridge caliente. El mejor momento para consumirlo es por la mañana, cuando el cuerpo absorbe mejor los nutrientes. La dosis recomendada es un cuenco mediano al día. No es necesario consumir más cantidad. La regularidad es más importante que el exceso. La frecuencia ideal es de 4 a 5 veces por semana. Si eres principiante, comienza con 3 veces por semana durante los primeros días y aumenta gradualmente. Con un consumo constante, muchas personas notan menos caída después de 3 semanas, más brillo en 6 semanas y mayor densidad tras 2 meses. Guarda el porridge sobrante en un recipiente hermético en el frigorífico y consúmelo en un máximo de 2 días. El polvo de sésamo puede conservarse hasta 7 días en un frasco cerrado. Este método requiere paciencia, constancia y cuidado. No promete resultados inmediatos, pero sí una mejora real y duradera. Cada cucharada es una forma de nutrir tus raíces, fortalecer tu belleza natural y proteger tu cabello con sabiduría ancestral. Pasemos ahora a la solución número 3, el ancla de proteína matutina. Y aquí no hablamos solo de qué comes, sino de cuándo lo comes, porque en el cuidado del cabello el momento es tan importante como el alimento. Necesitas consumir al menos 20 gramos de proteína de alta calidad específicamente en el desayuno. Y ahora te explico por qué. Mientras duermes, tu cuerpo entra en un estado llamado catabolismo, en el que utiliza sus propias reservas para mantenerse activo. Si al despertar no le aportas aminoácidos, tu organismo no dará prioridad a tejidos considerados secundarios, como el cabello. Aquí está la clave. El cabello está formado principalmente por queratina, una proteína estructural. Con el paso de los años, el cuerpo se vuelve menos eficiente para digerir y aprovechar las proteínas. Si tu alimentación es pobre en proteína o si solo la consumes por la noche, tu cuerpo destinará esos aminoácidos primero al corazón, al hígado y a otros órganos vitales. El cabello queda en último lugar. Este proceso puede activar una condición conocida como efluvio telógeno, en la que el cabello entra antes de tiempo en fase de reposo y comienza a caerse. Diversos estudios confirman que la deficiencia proteica favorece esta pérdida difusa. Por eso, cuando comienzas el día con una dosis adecuada de proteína, inundas tu sangre con los materiales necesarios para fabricar queratina justo cuando el cuerpo está más receptivo. Este gesto le envía un mensaje claro a tu organismo. Hay recursos, hay abundancia. Es seguro invertir en un cabello fuerte y saludable. Ahora te explico cómo hacerlo en la práctica. Deja de desayunar solo tostadas y café. Eso es una señal de escasez para tus folículos. A partir de mañana, elige un desayuno completo. Por ejemplo, 2 huevos aportan aproximadamente 12 gramos de proteína. Añade una taza de yogur griego natural, que contiene entre 10 y 15 gramos. Otra opción es preparar un batido con leche o bebida vegetal enriquecida, frutas suaves y una cucharada de semillas de sésamo negro molidas. De esta forma, integramos los 2 métodos en uno solo. El objetivo es alcanzar entre 20 y 30 gramos de proteína cada mañana.
Hazlo todos los días. En pocas semanas notarás que tu energía se mantiene estable hasta el almuerzo. Tus uñas se volverán más resistentes y tu piel se verá más firme. Estas son señales de que tu queratina se está fortaleciendo. Ahora atención, porque aquí es donde muchos fallan. Primer error: comer mucha proteína en la cena, pero casi nada en el desayuno. Para entonces, la señal de caída ya había estado activa todo el día. Segundo error: depender solo del colágeno en polvo. El colágeno es útil, pero no es una proteína completa. Necesitas huevos, lácteos, pescado, legumbres o carne magra. Tercer error: saltarse el desayuno. Esto prolonga el ayuno y aumenta el estrés metabólico en los folículos. Cuarto error: pensar que los suplementos son la solución principal. Las proteínas de alimentos reales se absorben mejor y permanecen más tiempo en el organismo. Ahora vamos a unir todo en una rutina diaria sencilla y poderosa. Por la mañana, prepara un desayuno con al menos 20 gramos de proteína. Añade una cucharada de semillas de sésamo negro molidas o tostadas. Durante el día, mantente bien hidratada. Por la tarde o por la noche, mientras ves las noticias o escuchas música, realiza el masaje de despertar folicular durante 4 minutos, moviendo suavemente la piel del cuero cabelludo para reactivar la circulación. Eso es todo. 3 pasos claros, 3 hábitos constantes. La mayoría de las personas mayores solo prueba uno. Compran un champú caro, pero siguen desayunando pan blanco. Eso no funciona. Ningún champú puede alimentar una raíz desnutrida. He visto con mis propios ojos cómo muchas mujeres detienen la caída cuando combinan nutrición, proteína y masaje. En 6 semanas el desagüe volverá a estar limpio. En 3 meses el volumen comienza a regresar. Permítame resumir lo aprendido hoy, porque la repetición fija el conocimiento. Número 1. Protocolo del sésamo negro. Una cucharada diaria aporta zinc, hierro y antioxidantes. Número 2. Porridge nutritivo de sésamo negro. Un cuenco al día de porridge de sésamo negro fortalece la raíz, mejora la circulación interna y reactiva los folículos debilitados desde dentro. Sus minerales y antioxidantes alimentan directamente las células capilares, ayudando a reducir la caída y a recuperar brillo y densidad con el uso constante. Número 3. Ancla de proteína matutina. 20 gramos en el desayuno indican al cuerpo que es momento de reconstruir. Estas 3 acciones juntas alimentan, transportan y construyen. No un poco, de verdad. Muchas personas me preguntan lo mismo una y otra vez. ¿De verdad funciona el sésamo negro o es solo otra moda más? Y lo entiendo perfectamente, porque vivimos rodeados de promesas vacías, suplementos milagro y tratamientos caros que prometen resultados rápidos, pero que en la mayoría de los casos no cumplen nada. Por eso, antes de pedirte que confíes en mí, quiero hacer algo diferente. Quiero mostrarte una historia real, una historia que cambió mi manera de entender la caída del cabello en mujeres mayores. Porque para demostrar el verdadero efecto del sésamo negro, quiero contarte el caso de una paciente mía, una mujer que llegó a mi consulta sin esperanza, convencida de que su destino era quedarse sin cabello. Su nombre es Elena Rodríguez, una mujer mexicana de 61 años, madre, abuela y trabajadora incansable, que durante años vivió en silencio con un miedo que casi nadie entendía. Cada mañana, al mirarse al espejo, sentía angustia, frustración y vergüenza. Su cabello, que antes era negro, espeso y brillante, se había vuelto fino, débil y cada vez más escaso. En la zona frontal y en la coronilla, el cuero cabelludo ya se veía con claridad. Al peinarse, el cepillo se llenaba de mechones. Al ducharse, el desagüe se tapaba. Pero lo peor no era la caída en sí, sino la sensación de estar perdiendo su identidad, de dejar de reconocerse a sí misma. Un día me dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Doctor, siento que me estoy borrando poco a poco». Durante años Elena había probado absolutamente de todo: champús dermatológicos, ampollas, vitaminas importadas, lociones, tratamientos costosos y masajes profesionales. Nada funcionaba, solo gastaba dinero y perdía la esperanza. Cuando le hablé por primera vez del sésamo negro, no me creyó.
Me miró con ironía y me dijo: «¿Semillitas de cocina para este desastre?». Entonces me tomé el tiempo de explicarle algo que casi nadie le había dicho antes. Le expliqué que su problema no estaba en el cabello, sino en la raíz. Con los años, el cuerpo absorbe peor el hierro, el zinc y las grasas saludables. La circulación se vuelve más lenta, el estrés oxidativo aumenta y el folículo entra en modo de supervivencia. Cuando no recibe nutrientes, deja de producir cabello fuerte. No era culpa suya, era biología, era un envejecimiento mal acompañado. Le propuse entonces un experimento sencillo, sin medicamentos, sin químicos y sin promesas falsas, solo constancia. Cada mañana debía consumir una cucharada de sésamo negro tostado y molido, acompañarla con un desayuno rico en proteína, realizar 4 minutos de masaje en el cuero cabelludo y mantenerse bien hidratada durante el día. Nada más. Le pedí que lo hiciera durante 30 días y luego evaluamos juntas el resultado. Aceptó, no porque creyera realmente, sino porque ya no tenía nada que perder. La primera semana me llamó sorprendida y me dijo: «Doctor, se me cae menos». No era imaginación. Cuando el cuerpo recibe zinc, hierro y antioxidantes, reduce el estrés celular en el folículo y la fase de caída se desacelera. En la tercera semana volvió a consulta y su cabello tenía más brillo, más elasticidad y más vida. La cutícula estaba mejor protegida gracias a la vitamina E y la sesamina. En la sexta semana ocurrió lo inesperado. Las zonas claras comenzaban a cubrirse, el volumen regresaba lentamente y el color se veía más intenso. Elena volvió a sonreír frente al espejo después de muchos años. Me dijo: «Hace años que no me sentía así». No era vanidad, era dignidad, era recuperar la confianza, era volver a reconocerse. Fue entonces cuando entendí algo muy importante. El sésamo negro no es mágico, pero activa los mecanismos naturales de regeneración del cuerpo. Aporta minerales esenciales para la producción de queratina, reduce la inflamación silenciosa, mejora la microcirculación y protege al folículo del envejecimiento. Cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el cabello responde. Por eso hoy quiero proponerte lo mismo que le propuse a Elena, el reto de 30 días con sésamo negro. No es un reto de moda, no es una tendencia pasajera, es un compromiso contigo misma, una decisión consciente de cuidarte desde dentro. Durante 30 días vas a enviarle a tu cuerpo un mensaje claro: me estoy cuidando, estoy invirtiendo en mí. En la primera semana, tu organismo deja de percibir escasez nutricional, el folículo se calma y pierdes menos cabello. En la tercera semana, la fibra capilar se fortalece, refleja mejor la luz y tu pelo vuelve a verse vivo. En la sexta semana, nuevos cabellos entran en fase de crecimiento y el volumen regresa poco a poco. No es rápido, no es instantáneo, pero es real y funciona. Si Elena pudo hacerlo a los 61 años, tú también puedes. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuánto hayas gastado en productos inútiles, empieza hoy, no mañana. Una cucharada, un desayuno completo, 4 minutos de masaje, y dentro de un mes puede que tú también tengas una historia que contar. He dedicado toda mi vida a observar cómo muchas personas aceptan la caída del cabello como un destino inevitable, pero no tiene por qué ser así. Tu cuerpo todavía puede regenerarse si recibe las herramientas correctas. Empieza mañana mismo. Comienza con el sésamo, refuerza con proteína, activa con masaje y cuando dentro de un mes veas que tu cabello deja de caer, entenderás que nunca fue demasiado tarde. Si estás viviendo esto en silencio, quiero que sepas algo, no estás sola. Escríbeme en los comentarios si has notado que tu cabello está más fino, más débil o se cae más de lo normal. Leo cada mensaje porque detrás de cada caída hay una historia que merece ser escuchada.